Bueno, ahora vamos con los cambios hormonales. Vamos a arrancar con las mujeres. Para muchas mujeres los cambios hormonales no comienzan en la menopausia, empiezan antes y a veces mucho antes. Y no siempre se notan como síntomas, sino como una especie de desajuste sutil entre lo que sienten, lo que hacen y cómo responde el cuerpo. Esa etapa se llama perimenopausia y puede comenzar años antes del cese definitivo del ciclo menstrual. En algunos casos desde los 38 o 40 años. Los ciclos se vuelven irregulares. El estado de ánimo fluctúa sin motivo aparente. El sueño se altera, se acumula grasa en somas nuevas y la energía se vuelve impredecible. Y aparece también una sensación de que el cuerpo ya no obedece con la misma lógica de siempre. A nivel fisiológico, todo esto tiene una explicación. En esta etapa, las hormonas sexuales, sobre todo el estrógeno y la progesterona, comienzan a fluctuar más. Y esas hormonas no solo afectan la fertilidad, también regulan el metabolismo, el estado de ánimo, la masa muscular, la distribución de la grasa, la inflamación, el sueño y la temperatura corporal. Una mujer en perimenopausia puede sentir que entrena igual, pero que no progresa, o que come igual, pero sube de peso, o que su tolerancia a la fatiga disminuye sin que haya un motivo claro. Y si no se entiende lo que se está pasando, puede caer en sensaciones de culpa o en la autoexigencia. Por eso es tan importante ponerle un nombre. No es debilidad, no es falta de voluntad, es un cambio sistémico, profundo, que se manifiesta en todo el cuerpo y en el modo de habitarlo. La menopausia no es una interrupción repentina, es la culminación de un proceso que puede durar años. Y no es una patología, es un cambio biológico profundo que afecta a todos los sistemas del cuerpo, incluyendo el sistema de entrenamiento. El descenso sostenido de estrógeno y la progesterona modifica el metabolismo energético, la densidad ósea, la masa muscular, la distribución de la grasa corporal y la sensibilidad a la insulina. También puede aumentar la sensación de fatiga, la dificultad para dormir y los cambios de ánimo. Todo esto impacta en la escalada. Hay días donde no se puede sostener la misma intensidad. El cuerpo se siente raro, lento o torpe. Las adaptaciones al entrenamiento tardan más. Y ahí aparece una nueva variable. La autoconfianza se vuelve un poco más inestable. Por eso el entrenamiento para mujeres en menopausia no puede ser el mismo que en otras etapas. Pero tampoco debe basarse en restricciones o resignación. Lo que sí funciona en esta etapa es un entrenamiento de fuerza bien dosificado, que permita conservar la masa muscular y proteger los huesos. La carga metabólica variable para estimular el sistema sin agotarlo. Estímulos de movilidad y recuperación activa para cuidar el colágeno y la percepción corporal. Una regulación emocional para no pelear contra el cuerpo, sino para entenderlo. Y lo que realmente no sirve es imitar modelos de entrenamiento masculinos o juveniles. Castigarse con más volumen, más intensidad o más restricciones alimentarias. Ignorar las señales del cuerpo y entrenar como si nada pasara. Escalar durante y después de la menopausia no solo es posible. Puede ser una etapa de enorme crecimiento, disfrute y redescubrimiento del cuerpo. Pero para eso hace falta cambiar el paradigma, de la exigencia lineal a la escucha inteligente. A diferencia de lo que ocurre en las mujeres, los cambios hormonales en los hombres no suelen ser abruptos ni fácilmente detectables. Pero eso no significa que no ocurran. Solo que se dan un poco más lento y muchas veces se niegan o se naturalizan. La testosterona, la principal hormona anabólica masculina, comienza a disminuir lentamente a partir de los 35 o 40 años, a un ritmo de entre un 1 y un 2% por año. Esto no parece mucho en el corto plazo, pero en 10 o 15 años puede cambiarlo absolutamente todo. El descenso de la testosterona afecta a la masa muscular y a la fuerza máxima, a la capacidad de recuperación después del ejercicio, al deseo sexual y la motivación general, al estado de ánimo y la seguridad personal, al control de la grasa visceral, la resistencia a la insulina, y sobre todo a la calidad del sueño y la estabilidad emocional. En la escalada, esto puede sentirse como una pérdida sutil de potencia,
como si el cuerpo ya no tuviera ese plus de respuesta que antes aparecía sin pedir permiso. Y a veces se confunde con una flojera, con una pereza, con falta de motivación, cuando en realidad es una modificación hormonal subterránea que requiere otro enfoque. Pero prestemos atención, el problema no es solo la testosterona. El problema es el combo entre la baja estimulación, mal descanso, estrés crónico y alimentación deficitaria. Todo lo cual termina por agravar este cuadro. Pero la buena noticia es que el cuerpo masculino puede sostener niveles funcionales altos de testosterona si recibe el entorno adecuado. Fuerza, sueño, alimento, vínculo, propósito. Lo que hace falta no es más testosterona, sino menos desgaste y mucha más coherencia. En muchos hombres, el verdadero impacto de los cambios hormonales no está solo en el cuerpo, está en el sentido que le dan a ese cuerpo que ya no rinde de la misma manera. Porque no se trata solo de fuerza o de masa muscular, se trata de lo que significa perder fuerza, de lo que remueve internamente por no poder sostener el ritmo que tenías antes. Y ahí aparece una figura que conocemos bien, la del superhombre. Ese que no afloja nunca, que sigue escalando igual que a los 25, que tapa la fatiga con cafeína, que entrena a la noche después de todo el día de trabajo, que compensa con más volumen lo que ya no tiene en potencia. El problema no es entrenar fuerte, el problema es no aceptar que el cuerpo cambió y que necesita otras reglas. Después de cierta edad el entrenamiento masculino requiere más ajuste que brutalidad. No se trata de mostrar nada, se trata de sostener el deseo de escalar a largo plazo sin quemar el motor. ¿Qué es lo que funciona? Sesiones de entrenamiento breves pero intensas, con buena técnica y atención al gesto. Alternar días de alta exigencia con sesiones de movilidad o sesiones aeróbicas suaves. Priorizar el descanso sin culpa ni vergüenza. Incluir espacios de juego, disfrute y exploración. No todo es objetivo y performance. Cuidar el vínculo con el cuerpo sin pelearse con cada señal que uno le va encontrando en el cansancio. Y sobre todo hablar un poco más. Porque el descenso de testosterona no es solo biológico, es también un punto de inflexión vital. Una etapa para revisar qué lugar ocupa el entrenamiento, el deseo, la potencia y la identidad masculina. Entrenar después de cierta edad no es resistirse al cambio, es entrenar con la madurez de quien ya no corre detrás del ideal, sino hacia una nueva forma de fuerza. Hay una gran mentira que ronda el mundo del entrenamiento, que si uno quiere, puede, que todo es cuestión de voluntad, foco y compromiso. Pero hay momentos en la vida en que eso no alcanza, porque lo que falta no es fuerza de voluntad, lo que falta es energía vital. Después de los 40, muchos escaladores empiezan a sentir una especie de cansancio de fondo, una fatiga que no viene solo del cuerpo, sino del contexto, del trabajo, de las responsabilidades, de la crianza, de las presiones económicas, del tiempo que lamentablemente no nos alcanza. Y con esa fatiga, la motivación ya no aparece sola. El deseo no empuja como lo hacía antes. A veces ni siquiera sabemos por qué seguimos entrenando. Y en lugar de hablarlo, lo tapamos con exigencia. Nos culpamos por no tener ganas, nos comparamos con otros, nos repetimos que hay que ponerle actitud. Pero la motivación no es una pila que se carga apretando más fuerte una regleta. Es un fuego interno que cambia de forma. A veces es una llama y a veces es una brasa. A veces parece extinguirse, pero sigue ahí. El problema es cuando pretendemos que siga ardiendo con la misma intensidad que siempre ardía. Cuando no aceptamos que el deseo también envejece, que se transforma, que se vuelve más selectivo. Y que está bien que así sea. A los 20 estábamos motivados por el regreso, la competencia, el reconocimiento, etc. A los 40 tal vez nos motiva más el cuidado, la presencia, el disfrute de un gesto bien hecho. El desafío no es sostener la misma motivación de antes. Es encontrar una nueva forma de deseo acorde a la etapa vital que estamos viviendo. Cuando el cuerpo cambia, también cambia el sentido de lo que hacemos con él. Y muchas veces lo que sentimos como falta de motivación es en realidad falta de un propósito claro. Las preguntas empiezan a ser otras. ¿Para qué sigo entrenando?
¿A quién quiero demostrarle algo? ¿Qué me da alegría y qué es lo que me agota? ¿Sigo por costumbre o porque lo elijo? Responder estas preguntas no es fácil. Muchas veces lo que lo sostenía ya no está. Cambió el grupo, cambiaron las prioridades, cambió el cuerpo, cambió la vida. Y sin darnos cuenta, seguimos persiguiendo objetivos que ya no nos representan. Por eso recuperar la motivación no es volver al pasado, es reinventar el sentido del presente. Y para eso tenemos tres caminos. El primero es rediseñar el entorno. La motivación no nace del vacío, se nutre del contexto. Un grupo que acompaña, un lugar que inspira, una rutina que no nos desgasta. Escalar con personas que suman, entrenar en un lugar donde el error no es castigado, tener un espacio propio, eso puede cambiar todo. El segundo es volver a jugar. Cuando la progresión se vuelve una obligación, el deseo se apaga. Pero cuando volvemos a probar por curiosidad, a movernos por placer, a reírnos mientras caemos, la energía reaparece. Y el tercer camino es reconocer los logros invisibles. Por ejemplo, escalar sin dolor, volver después de una lesión, mantenerse activo en medio del caos, no perder la constancia. Todo esto también es progreso. Y aunque no lo subamos a las redes, obviamente, la motivación no siempre se va a manifestar como una euforia o como fuego. A veces es una llama bajita que pide cuidado, paciencia y aire nuevo. Y entrenar después de los 40 es en parte aprender a soplar esas brasas y volver a encenderlas sin quemarse. Hay algo que en los papers de entrenamiento raro vez se menciona y que sin embargo define casi todo: el tiempo disponible. Después de cierta edad el tiempo deja de ser elástico. Ya no depende solo de lo que queremos, sino de todo lo que nos pide el entorno. El trabajo, las obligaciones, las demandas familiares, las tareas invisibles del hogar, las responsabilidades económicas. Y no importa si entrenar te apasiona, si estás agotado, no hay motivación que aguante. La fatiga no viene solo exclusivamente del cuerpo, viene del exceso de toma de decisiones, de la sobrecarga mental, del multitasking permanente, del no tener un rato para nosotros mismos. Y cuando todo eso se acumula, entrenar empieza a sentirse como una carga más, una exigencia más, una cosa pendiente en esa lista de tareas. Y eso inevitablemente va a ir apagando el deseo. A veces no es que no queremos escalar, es que no tenemos el espacio mental para entrenar con presencia. Y eso no se soluciona solo con más fuerza de voluntad. Por eso hablar de rendimiento después de cierta edad sin hablar del contexto social es una trampa. Entrenar bien no es solo tener el plan correcto, es poder entrenar sin culpa, sin que explote el celular, sin sentir que estás abandonando a alguien o llegando tarde a otra cosa. Y ese tipo de tiempo no se encuentra. Se protege, se debe negociar y se debe ir construyendo. Muchas veces entrenar es una cuestión de permiso. Darse permiso para priorizarnos a nosotros mismos. Para ocupar una franja horaria solo para nosotros. Permiso para decir no llego, ahora me toca a mí, hoy no puedo cuidar a nadie más. Y ese permiso no siempre se otorga fácilmente. Porque está mediado definitivamente por vínculos, por los roles sociales, por las expectativas implícitas. En el caso de muchas mujeres esto aparece como una culpa silenciosa, entrenar se siente como abandonar, como si dedicarse al propio cuerpo fuera un lujo egoísta. Y entonces se entrena a las corridas, sin presencia o directamente se posterga. En muchos hombres aparece de otra forma. Se entrena como se trabaja, a las piñas, con culpa, como quien cumple una obligación más. Y lo que podría ser un espacio de regeneración, de diversión, se vuelve otra exigencia. Además hay un factor más sutil, la mirada del entorno. Parejas, familias, compañeros de trabajo que no entienden por qué seguimos jugando a escalar después de cierta edad. Que no valoran el proceso, que preguntan ¿y eso para qué lo haces? O directamente sugieren que a esta edad ya no te da, ya eso no es para vos. Por eso entrenar en esta etapa de la vida es también un acto político, es decir, un acto de toma de posición frente al mundo. Decidir sostener un espacio de cuidado propio, de juego, de desafío en medio de las demandas ajenas.
Es un gesto de resistencia. Y para que ese gesto sea posible, hace falta una red de personas que acompañen, que entiendan y que no nos juzguen. Un entorno donde no haya que explicar todo el tiempo por qué seguimos entrenando. Y donde el cuerpo no sea el tema de opinión ajena, sino de disfrute personal. No hay una sola forma de escalar después de los 40 y no hay un único punto de partida. Algunos vuelven después de años sin tocar una presa. Otros nunca dejaron de entrenar, pero sienten que necesitan cambiar la lógica. Y también están quienes descubren la escalada recién ahora como una nueva forma de habitar su propio cuerpo. Por eso hablar de rendimiento o de progreso en esta etapa requiere reconocer las trayectorias previas. No es lo mismo quien viene del alto rendimiento que quien viene del sedentarismo, ni quien cría hijos que quien acaba de jubilarse, ni quien escala 2 veces por semana, ni quien escala 2 veces por semana con amigos que quien entrena con objetivos concretos. Y sin embargo, todos tienen algo en común, el deseo de sostener el cuerpo disponible para poder escalar y seguir escalando. Por eso ahora les voy a contar 3 perfiles típicos. El que retoma, alguien que vuelve a la escalada tras años de pausa. El que sostiene, alguien que nunca paró, pero empieza a sentir que ya no puede entrenar de la misma manera. Y el que se reconvierte, alguien que encuentra en la escalada una nueva forma de habitarse, aunque no venga del mundo deportivo. No se trata de encasillar a nadie, se trata de visibilizar, de entender qué necesidades, ritmos, desafíos y fortalezas tiene cada tipo de escalador adulto y cómo acompañar ese camino con un enfoque de entrenamiento que sea acorde a cada uno de esos estilos. Porque escalar no es volver atrás sin resistir lo que viene, es aprender a reconocernos en un cuerpo nuevo con una potencia distinta. Volver, esa palabra que suena a esperanza, a revancha, a deseo de reconexión con algo que nos hacía bien. Muchos escaladores más 40 vuelven después de años sin tocar una presa. El cuerpo ya no es el mismo, pero el recuerdo está ahí. Y eso puede ser un arma de doble filo, porque la memoria corporal es real. El cuerpo sabe cómo moverse, pero los tejidos, las capacidades, la resistencia y la tolerancia al esfuerzo no son los de antes. Y muchas veces el error no está en lo que el cuerpo hace, sino en lo que el ego le exige. El que retoma suele enfrentarse a un problema muy particular, el desfasaje entre el recuerdo del gesto y la realidad de la adaptación. Y ahí es donde se producen muchas lesiones, no por sobreentrenamiento, sino por subestimación del proceso de retorno. ¿Qué es lo que necesita este perfil de escalador? Primero, un plan que respete los tiempos de readaptación. Estímulos suaves pero constantes que reactiven la fuerza, la movilidad y la coordinación. Recuperar la confianza en los apoyos, en los gestos, en la toma de decisiones en la pared. Espacios de entrenamiento sin juicio donde el error no se lea como un fracaso, sino como parte del proceso. Y sobre todo, una mirada amable hacia el cuerpo. Volver no es volver a ser como antes. Volver es volver a habitarse con deseo, con cuidado, con nuevas reglas. La escalada no se olvida, pero tampoco hay que apurarla. Y quien sabe volver sin romperse, tiene muchas más chances de quedarse en la actividad. Hay quienes no se fueron nunca, que siguieron entrenando, compitiendo, escalando con regularidad, que se mantuvieron en forma y sin embargo un día se dan cuenta de que algo ya no responde como antes. Este segundo perfil es el del escalador o la escaladora que sostiene. No necesita volver, pero sí necesita reinventar la forma de seguir. Este perfil tiene muchísimas ventajas. Tiene una técnica consolidada, conocimiento del propio cuerpo, ritmo de entrenamiento ya incorporado y una red social o emocional vinculada a la escalada. Pero también tiene una trampa, la ilusión de que nada cambió. Y entonces aparece la frustración. No se progresa igual. Se acumulan molestias, se duerme peor, el cuerpo se fatiga antes, pero la exigencia interna sigue alta. Y aquí está el desafío. No reactivar, sino adaptar sin resignar. ¿Qué necesita este perfil? Necesita reorganizar la dosificación del entrenamiento. Sostener la intensidad, pero con menos volumen y más foco.
Alternar días fuertes con sesiones regenerativas o técnicas. Incorporar prácticas complementarias como sesiones de movilidad, de respiración, de control del estrés. Y revisar sobre todo los objetivos. ¿Para qué sigo entrenando? ¿A qué costo? El que sostiene no necesita volver, necesita seguir con lucidez. Porque el secreto no está en aguantar más, sino en ajustar el tiempo para no apagar esa llama. Y en aceptar que el cuerpo puede seguir fuerte si le cambiamos la lógica, pero no le cambiamos el alma. No todos llegan a la escalada desde el deporte. Muchos llegan desde otro lugar. A través del yoga o del trekking o de la danza, el montañismo, el gimnasio, la maternidad, la necesidad de moverse, el deseo de probar algo nuevo. Y algunos llegan después de los 40 o 50 años, llegan con otra historia, con otras marcas, con otros miedos, con otra fuerza. Este perfil de escalador, el que recién se reconvierte, es quizá el más libre, porque no arrastra la carga de la comparación con su yo más joven como escalador. Pero también es el más frágil, porque entra a un mundo donde todo parece diseñado para cuerpos veloces, livianos y explosivos. Y eso puede desmotivar un poco. Quien se reconvierte necesita un entorno que no lo infantilice ni lo sobreexija. Que no mida el progreso solo por el grado, ni la capacidad por la fuerza de los dedos. Que entienda que hay otras formas de moverse, de aprender, de escalar. Este perfil trae muchas ventajas invisibles. Tiene una mayor atención, mayor respeto por los procesos, más conexión con el cuerpo vivido, menos ego gestual y más apertura al aprendizaje. Pero también trae un mensaje valioso, que nunca es tarde para habitar el cuerpo de otra manera. Lo que necesita no es apresurarse a llegar al nivel de los demás, sino encontrar su propio ritmo, su propia narrativa, su forma única de habitar la escalada. Empezar después de cierta edad no es una desventaja, es una oportunidad de construir una relación con el cuerpo sin el ruido del pasado. Y si el entorno acompaña, ese cuerpo nuevo puede convertirse en un territorio fértil de descubrimiento, libertad y potencia. Ahora sí, llegamos al final de este módulo, el módulo más largo de toda esta capacitación. Hablamos de fisiología, de hormonas, de fuerza, de colágeno, de motivación, de vínculos y de deseos. Pero todo eso, por más claro y bien explicado que esté, no sirve de nada si no lo conectamos con su propia experiencia. Por eso la propuesta de esta tarea es simple, pero es profunda. Quiero invitarlos a detenerse un momento, a escuchar su cuerpo, a mirar hacia atrás y ver qué es lo que cambió. No solo de la teoría, desde vos mismo, desde tu experiencia real. Te propongo que completes un cuestionario de autoevaluación donde vas a poder explorar qué cambios percibiste en tu fuerza, en la movilidad, en la energía, en la recuperación en los últimos años. ¿Qué cambió tu vínculo con el entrenamiento? ¿Qué te motiva hoy a escalar y qué te cuesta sostener? ¿Qué obstáculos sociales o emocionales sentís que te condicionan? ¿Cuál de los tres perfiles que estuvimos viendo hasta recién se parece más a tu situación actual? ¿Qué hábitos ya no te sirven? ¿Qué nuevos hábitos te gustaría incorporar? Acá no hay ningún tipo de respuesta correcta. Este cuestionario es solo para ustedes. Pueden guardarlo, compartirlo con su entrenador, con sus amigos o revisarlo dentro de unos meses o unos años. O simplemente dejarlo escrito como un testimonio del punto exacto en el que están hoy. Porque entrenar no empieza con un plan, empieza con una decisión, la de mirar el cuerpo con honestidad y elegir cuidarlo como un territorio de posibilidad. Nos vemos en el próximo módulo.